Muy bien, hermanos, pues pasa el tiempo muy rápido y ya vamos en la clase 3. Para mí que tiene poco que estoy aquí, pero ya vamos en la clase 3, ya casi hago el mes de estar con ustedes al parecer. ¿Cuál es el propósito de la clase de escuela dominical que hemos estado trabajando? Pues el propósito es poder ir descubriendo al Señor Jesús y poder tener una idea clara de qué es el Evangelio para nosotros, ¿sí? Así que vamos a decir que esta serie de clases que vamos a ver se llaman Un camino hacia el discipulado, descubriendo a Jesús. ¿Por qué un camino? Bueno, porque el escritor Juan tiene la particularidad de ver a Jesús como alguien que va caminando hacia la gloria, y en ese camino hacia la gloria han habido señales que apuntan a que Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver la primera diapositiva, hermanos. Es un repaso, porque cada domingo he ido viendo que vienen personas nuevas, entonces no quiero que se pierdan de lo que vamos viendo. El repaso, hermanos. El capítulo 1 de los versículos 1 al 18 es lo que nosotros conocemos como la introducción o también el prólogo, ¿sí? Cuando ustedes están leyendo un libro nuevo, hermanos, de lo que sea, hay algo que se llama prólogo. Y normalmente el prólogo no lo escribe el autor del libro, sino lo escribe alguien más, alguien que ya leyó el libro. Entonces el que lee el libro dice: este libro que ustedes van a leer me gusta por esto y por esto. Entonces el prólogo del Evangelio de Juan es un resumen de lo que vamos a ver. ¿Qué vemos en el resumen? 1. Jesús es Dios, ¿sí? Pero Jesús, hermanos, no es una creación de Dios. Jesús es Dios. No es menos que Dios el Padre, no es más que Dios Espíritu Santo. Jesús es Dios y Él ha estado desde el principio. Para nosotros, hermanos, como seres humanos, las cosas deben tener un principio y un fin, porque si no, nosotros no podemos dimensionarlo. Pero hablando de cuestiones filosóficas, hermanos, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios ha sido siempre. Y eso es lo que el escritor Juan quiere que nosotros entendamos. Jesús es Dios y cumple con esa característica de Dios. Siempre ha sido. Los cristianos, hermanos, tenemos a veces, no siempre, ¿verdad? Pero a veces tenemos una visión más o menos así. Dios creó al ser humano y cuando lo creó, le falló. Y entonces, como le falló, hizo su plan B, que era Jesús, y lo mandó a morir por nosotros. Como que Dios no sabía lo que iba a pasar con el ser humano, que el ser humano iba a caer en pecado, y entonces después dijo: a ver, ¿quién va a morir? Y va Jesús. No. Jesús ha sido Dios siempre, y siempre ha sido su plan estar cerca de nosotros, hermanos. No es algo que salió a las carreras porque el ser humano le falló. Segundo, Jesús es la luz. Un seguidor de Jesús, hermanos, no puede vivir en tinieblas. Un seguidor de Jesús tiene que vivir en la luz. ¿Ok? Pero también alguien que rechaza a Jesús lo rechaza porque está en tinieblas. ¿Sí? Si ustedes tienen algún amigo, familiar que les dice: yo soy bueno, yo no necesito de la religión porque soy bueno, no le crean, hermanos, porque el Evangelio de Juan dice que quien rechaza a Jesús está en tinieblas.
Aunque se haga o aunque él parezca ser bueno, él está en tinieblas por el hecho de estar rechazando a Jesús. Nadie puede ser bueno, hermanos, si rechaza a Jesús. Nadie. Podrán ser moralmente aceptables, pero no son buenos. Y eso a nosotros como cristianos nos debe poner las alertas. ¿Estoy siendo luz o solamente soy moralmente aceptable? Porque hay una diferencia abismal entre uno y otro, hermanos. La luz ilumina. Quien no ilumina, hermanos, probablemente no está cerca de la luz. ¿Ok? No es para asustarlos tan temprano, ¿verdad? Pero es para que pongamos a trabajar nuestra mente desde temprano el domingo. ¿Estoy iluminando a los que están cerca de mí? Si no es así, probablemente no estoy caminando en la luz. Tercer punto de la introducción. Jesús fue rechazado por las tinieblas, pero las tinieblas no le pueden dar batalla. ¿Sí? No pueden prevalecer, dice el texto de Reina Valera, pero no lo pueden enfrentar. Y esa es una confianza, una buena noticia para los cristianos, porque a veces nos sentimos abrumados por las tinieblas. Mucha maldad en mi trabajo, me quieren correr a la mala, los compañeros hablan mal de mí, o en la ciudad donde vivimos hay mucha inseguridad, ¿sí? Y nos abrumamos. Pero el Evangelio nos dice que Jesús es las tinieblas, y aunque el mundo no lo conoció, las tinieblas no prevalecieron contra él, no le dieron batalla. Es una confianza para los cristianos, hermanos. Tenemos que aprender esto. A Jesús no le puede dar batalla a las tinieblas. Tarde o temprano va a prevalecer la luz. Tarde o temprano la luz va a iluminar. Cuarto punto, Jesús mostró su gloria. ¿Sí? Jesús no vino oculto, no fue un sectario, hermanos. No fue alguien que anduvo por ahí llamando a algunas personas de poquito y luego en secreto les enseñaba un milagro. ¿Sí? No, Jesús mostró su gloria desde que estuvo con nosotros en la tierra. ¿Y cómo la muestra ahora? Si Jesús ya no está aquí, ¿cómo muestra su gloria? Habitando entre nosotros. Hermanos, la comunidad cristiana tiene un papel muy importante para el evangelista Juan, muy importante. Y tenemos otra vez que preguntarnos, ¿esta comunidad de aquí, en Berriozábal, está mostrando la gloria de Jesús a los demás? Alguien que pase en un mototaxi ahí puede decir, ahí en esa iglesia se reúnen los cristianos. Pero no porque vean el letrero, hermanos, sino porque nos conozcan que hacemos lo que Jesús hacía. Fíjense bien, hermanos. El apóstol Pablo es el primero en decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no lo está diciendo, hermanos, solo como un ejemplo, lo está diciendo como una realidad. Todos nosotros articulados, cuando estamos juntos, somos el cuerpo, o sea, somos Jesús en la tierra. Antes de que eso pase, antes de que veamos al apóstol Pablo decir eso, vemos al evangelista de Juan decir, y vimos su gloria, gloria que se parece a la gloria que tendría el unigénito del Padre. Pero fíjense bien, dice, y de su plenitud tomé yo. No dice así. Dice, tomamos todos, o sea, todos los que estamos aquí, hermanos, sean personas jóvenes, sean hombres, sean mujeres, sean personas mayores, todos, hermanos, hemos tomado de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Así que sería un poco contradictorio, hermanos, que tomemos
de la gloria de Cristo y no podamos compartirla con los demás. Por eso les digo, que Jesús haya habitado y haya mostrado su gloria, pero que su iglesia haya tomado de ella, hace, por lógica, que su iglesia muestre de su gloria a los demás. No somos discípulos aislados. No voy a decir, pues yo ando bien y si el hermano Dani anda mal, pues ya es su problema. No. Yo ando bien y si el hermano Dani anda mal, me voy a acercar a él para que ande como yo, porque somos de la misma comunidad. ¿Sí? No podemos vivir un cristianismo individual, hermanos. Quien de nosotros piense que puede vivir un cristianismo individual está en un camino de herejía. Está errado, pues. El cristianismo solamente se vive en comunidad, hermanos. No hay otra. Es en comunidad. Si no, el escritor Juan estuviera siendo claro y decir, y tomó de su gloria quien podía. Pero él dijo, todos tomamos de su gloria. Y finalmente, hermanos, Jesús nos ha dado a conocer al Padre. En este capítulo 1, en la introducción, Jesús nos da a conocer al Padre. Nadie conocía a Dios, tantos y tantos profetas, y el pueblo de Israel no lo conocía, hasta que vino Jesús, y en su vida podemos ver cumplidas la ley y los profetas. Así conocimos al Padre, en Jesús. ¿Ok? La siguiente diapositiva nos habla de la clase anterior. Le llamamos la primer semana de la nueva creación. ¿Sí? Primero era la introducción y después en el capítulo 1, versículo 19 hasta el capítulo 2, versículo 1, tenemos la primer semana de la nueva creación. Aquí, hermanos, estoy queriendo mostrarles a ustedes y reforzar el punto de la importancia de la comunidad en el Evangelio de Juan. La nueva creación empieza desde el bautismo de Jesús, cuando Jesús es reconocido por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. ¿Qué importancia tiene que Jesús sea el Cordero de Dios? La importancia que le da el evangelista Juan es que este Cordero que Dios había mandado era el que verdaderamente quitaba el pecado del mundo. ¿Ok? Hay una nueva creación. En el libro de Levítico, hermanos, los corderos no eran los únicos que quitaban el pecado. Si alguien no podía pagar un cordero, llevaba una paloma. Si no podía una paloma, tenía que llevar una ofrenda de cereales. ¿Sí? Todo era de acuerdo a lo que cada uno podía. Pero que Dios haya dado un cordero significa que ya no depende de nosotros, sino de la provisión de Dios. ¿Ok? Anteriormente, lo que podías, yo podía pagar una paloma, la hermana Estela podía pagar un cordero, y cada uno iba al templo con lo que podía. Pero ahora Dios ha provisto una sola ofrenda para toda la humanidad, ricos, pobres, de la clase alta, de la clase baja, para todos es el mismo cordero. Y ese es un buen mensaje para la iglesia. Para toda esta iglesia ha sido el mismo cordero. Si ahorita entra alguien que nosotros conocemos que tiene fama de pecador, para él también es el Cordero de Dios. ¿Ok? No podemos privatizar la salvación.
Es algo que el evangelista Juan nos dice. La salvación viene de Dios. Es su provisión. Segundo, hermanos, en esta nueva creación, Juan el Bautista ve, esto es importante, ve que el Espíritu desciende sobre Jesús y se posa sobre él. Es decir, Jesús no está actuando por cuenta propia, hermanos. Jesús está siendo guiado también a través del Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, debe ser guiada a través del Espíritu Santo. Tercero, vemos a una comunidad que Jesús empieza a llamar, son sus discípulos. Pero Jesús trastorna la identidad de sus discípulos, hermanos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué estaban haciendo Juan y Jacobo antes de ser discípulos de Jesús? Estaban pescando, ¿sí? Pero el Señor, cuando los llama, les cambia su identidad. Después vemos a Pedro, hermanos. Cuando Pedro llega a Jesús, Jesús inmediatamente le dice: ya no te vas a llamar Pedro, te vas a llamar Cefas. Eso hace Jesús con la comunidad, hermanos, con la comunidad nueva. Cambia, trastorna la identidad. Ninguno de nosotros, hermanos, puede seguir siendo quien era antes de llegar a los pies de Cristo. Ninguno. Aunque digamos, es que yo soy Mendoza y los Mendoza somos bravos. No, hermanos. Que Jesús le haya cambiado el nombre a Pedro, le está diciendo: incluso lo que tengas de carácter, yo lo cambio. Así que está mal que algún discípulo de Cristo diga: es que yo siempre he sido así, desde chiquito era enojón. No, hermanos. O que alguien diga: es que así me hicieron, mis papás no me quisieron, entonces me hice duro y ahora soy así. No, porque Jesús ya los cambió, hermanos. Y si no, tendríamos que regresarnos al punto 1. No hay luz en sus vidas todavía y tenemos que buscar la luz de Cristo. Jesús, hermanos, también incluye a Israel, porque a veces nosotros pensamos que pues los judíos, ya Dios cortó su pacto con ellos y se acabó, pero Jesús incluye a Israel. Lo incluye en la figura de Natanael. A Natanael le dice: mira, Natanael, tú eres un verdadero israelita. ¿Sí? Tú eres un verdadero israelita. Y te aseguro que vas a ver visión de la gloria de Dios. Ángeles que suben y bajan y sirven al Hijo del Hombre. Claro que esto, quien sepa de Antiguo Testamento, sabe que la visión de ángeles subiendo y bajando era de Jacob. ¿Y cómo se llamó Jacob después? Israel. Así que Jesús le diga a Natanael que él es un verdadero israelita y que Natanael sea ahora su nuevo discípulo, significa que también está incluyendo el pueblo de Israel ahí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios cumple su palabra. Si dijo que iba a tener un pacto con Abraham y su descendencia, lo va a cumplir. Es un Dios de pactos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan que constantemente hay un grupo que se le opone. Es el grupo de los judíos. Pero ellos no son Israel. ¿Sí? Los que se oponen a Jesús no son Israel, son los judíos. Y finalmente, hermanos, Jesús le propone a sus discípulos ver. Ver en el libro de Juan es muy importante, hermanos.
Cuando los primeros 2 discípulos de Juan el Bautista son enviados a seguir a Jesús, Jesús iba caminando, bueno, yo así me lo imagino, va caminando, y los 2 discípulos vienen a él como a media cuadra. Entonces Jesús se voltea y les dice: ¿qué están buscando? ¿No? Y estos 2 discípulos le dicen: queremos ver dónde vives. ¿No? Y Jesús no les dice: vivo aquí a la vuelta. Jesús le dice: vengan y vean. Ese es el llamado para la iglesia, hermanos: venir y ver. ¿Sí? No es vengan y diezmen. Por cierto, hermano, no tengo nada en contra de que diezmen, es bueno que lo hagan. Pero no quiero que confundan su llamado como cristianos viniendo y diezmando. Tampoco es vengan y sean diáconos. Qué bueno que lo son, gracias a Dios que hay personas dispuestas a trabajar, pero no es su llamado. Su llamado es vengan y vean. Y ese ven y ve viene precedido de algo, hermanos. Es buscar. Todos estamos buscando algo, hermanos. Todos. Algunos están buscando ser famosos, algunos están buscando encontrarle sentido a la vida. ¿Sí? Pero Jesús nos llama a venir y ver. Entonces, en la nueva semana de la creación, hermanos, que está en esa porción de la Escritura, está ocurriendo todo esto. Jesús está preparando a su nueva comunidad. Jesús es el nuevo Adán, ¿sí? Y Jesús va a mostrar su gloria. La siguiente. Muy bien. Y ahora viene el tiempo de la participación de ustedes. A ver, hermanos, les di un repaso para que no dijeran que no se acuerdan. A ver, con estas 2 lecciones que hemos ido viendo hasta ahora, hermanos, ¿qué significa para ustedes? Denme sus impresiones, quiero oírlos. Alguien, algún valiente. Bueno, para mí ha cambiado el concepto. Ok. El concepto del evangelio. Yo he tenido la idea de que prácticamente el evangelio se centraba en 3 puntos, ¿no? El nacimiento de Jesús, resaltar el ministerio, la muerte y la resurrección de los judíos. Pero como se repite en los 4 evangelios, es así como resaltar esas partes nada más. Pero ahora, desde que lo has explicado y la perspectiva de los significados, ¿sí?, de la fe, ha cambiado mucho el sentido de los significados. Ok. Porque es una parte que yo nunca había detectado en la palabra de Dios. Aunque he leído la Biblia, pero esa parte, descubrir los significados, que es bien importante, las señales, y cambia el concepto, el concepto total de quién es el Señor. Ok. Esa es la parte. Muy bien. Entonces, cambio. Eso es para mí importante, hermano. Si estamos dando una clase, tiene que haber cambio, ¿verdad? Tiene que haber cambio de perspectiva para que haya un cambio de dirección, si es que es necesario, ¿no? A veces vemos con los lentes de otra persona, hermanos. Alguien nos predicó alguna vez y nos puso sus lentes. Y tal vez no hemos hecho el intento, hermanos, de analizar si esos lentes nos quedan bien o si hay que cambiar de graduación. ¿Sí? Quienes
creemos que las Escrituras son palabra de Dios, hermanos, creemos que la Escritura está viva. No es letra muerta, es letra viva. Y cada que la abrimos, cambia algo de nosotros. Un profesor de interpretación bíblica que se llamaba Juan Stamp dijo, nos dio una clase una vez allá en la iglesia y dijo, cuando lean la Biblia, hermanos, llévense 3 herramientas, de sentido figurado, ¿no? Llévense unos audífonos para escuchar bien qué es lo que está diciendo la Biblia. Llévense un borrador para borrar lo que ustedes habían anotado previamente y que ahora la Biblia les está cambiando la perspectiva. Y llévense un lápiz para escribir algo nuevo. No pluma, porque quien escribe con pluma lo deja permanente. Un lápiz. Porque si después, más adelante, hay necesidad de borrar y volver a escribir, lo haremos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna participación? Yo espero, hermanos, que se vayan desinhibiendo conforme pasan las clases. Este tiempo de escuela dominical, de preferencia, no debe ser un tiempo donde yo solo hable, sino donde hablen ustedes. Les voy a decir otra cosa, hermanos. Veo que todavía tenemos un poco de tiempo. Muchos años, la iglesia cristiana se ha convertido en una academia griega. ¿A qué me refiero con esto? La academia griega había un iluminado, pasaba al frente y hablaba, y todos los demás recibían y se iban a su casa. Pero la iglesia cristiana en sus inicios no era una academia, hermanos. ¿Sí? Era comunidad. Cuando los cristianos se reunían en casa, lo que hacían era leer la Torá. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esta es mi casa, yo tenía la Torá aquí, y decía, a ver, hermano Dan, lea. Y ahí pasaba Dan, y Dan tenía que decirnos algo de lo que acababa de leer. ¿Sí? Había enriquecimiento de todos, hermanos. Entonces, para que podamos enriquecer el conocimiento en la iglesia, tiene que haber participación de todos. Yo preparo la clase, claro está. Pero si alguno de ustedes me dice, yo tengo una duda respecto de esto, porque yo siempre he pensado esto, me va a mandar a estudiar y tal vez entre todos podamos resolver esa duda, o nos abra los ojos a otras perspectivas que no estamos viendo. Porque yo también tengo una perspectiva, ¿sí? Yo no vivo en Berriozábal, por ejemplo. Alguien que vive en Berriozábal podrá decir, hermano, es que aquí fíjese que pasa esto y esto, y podríamos sacarle provecho a su participación. ¿Sí? No piensen que su participación va a estar errada, hermanos. Muy bien, la siguiente entonces, vamos a hablar hoy de la boda de Caná. Aquí se va a mostrar la gloria de Dios a sus discípulos, la gloria de Jesús a sus discípulos. Hoy vamos a ver la gloria, ¿sí? El primer milagro de la gloria de Dios se va a realizar en Galilea, en la región de Galilea. Y también la última aparición del Hijo de Dios se va a hacer en Galilea. Hermanos, esto es sumamente importante. No quiero que lo dejen pasar desapercibido. Galilea, ahí se mostró la gloria de Dios por primera vez, y la última vez que se vio a Jesús antes de regresar al Padre también fue en Galilea. Les puse ahí un dato importante para que participen. Busquen por favor Isaías 9, versículo 1 y 2.
El primero que lo encuentre, léalo, por favor. Isaías 9, 1 y 2. Ok, gracias. Datos importantes de esta lectura de Isaías. ¿Alguien lo vio? Luz y oscuridad. ¿Lo notan, hermanos? Isaías se escribió, hermanos, muchísimos años antes que Juan. Juan se escribió más o menos en el año 70, primer siglo de nuestra era. Isaías unos 400 años antes de Cristo. ¿Qué posibilidades había, hermanos, de que se hiciera todo así milimétricamente? Muy pocas, hermanos. La profecía de Isaías dice: mas no habrá para siempre, ¿sí?, oscuridad. ¿Sí? Luego más adelante dice: al pueblo que habitaba en oscuridad, luz resplandeció sobre ellos. Pero ¿cuál era ese pueblo que habitaba en la oscuridad? No era la tierra de Zabulón, no era la tierra de Efraín. Dice: Galilea de los gentiles. Somos nosotros, hermanos. Nosotros somos Galilea. Jesús tuvo a bien, hermanos, manifestar su gloria con las personas que habían estado despreciadas. Ahí empieza su ministerio Jesús, en Galilea. Galilea de los gentiles. Es un dato importante, hermanos. Deberíamos darle gracias a Dios, hermanos, que la tiniebla ha sido erradicada de nuestras vidas gracias a su luz. Entonces, no pierdan de vista a Galilea, hermanos, porque en el Evangelio de Juan nos lo vamos a topar mucho. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver un diálogo de Jesús con su madre. ¿Sí? Por cierto, hermanos, que el evangelista Juan no le da nombre a la madre de Jesús. Todos los demás sí, menos Juan. Así que Juan tiene otra intención en su mente. ¿Sí? La mamá de Jesús, la madre de Jesús, está en esta fiesta. Es probable, de acuerdo a lo que dicen algunos comentaristas, como Raymond Brown, que la madre de Jesús no estuviese participando de la boda, sino que estaba ayudando al banquete. ¿Sí? Ahora, la iglesia tradicional, la iglesia católica, utiliza este pasaje para decirnos una cosa. Dice: ¿cómo no va a ser importante María si Jesús no se le resistió al milagro que le pidió? ¿Sí? Espero que ustedes ya conozcan este pasaje, hermanos. María le dice: no tienen vino. Y después Jesús hace vino. Entonces, los académicos católicos dicen: ahí está la prueba de que María sí intercede por nosotros, porque le pidió a Jesús algo y se lo cumplió. Pero tenemos que ver bien, con una lupa, ¿sí? María no le pide, la madre de Jesús no le pide a Jesús que haga un milagro, ¿sí? Le dice: no tienen vino, solo. Así como cuando ustedes, hermanas, viene su hijo y les dice: ya se acabó el gas, ¿verdad? No le están diciendo: vete a comprar gas, solo le están informando, ¿verdad? Y dicen ustedes: ojalá mi hijo ahorita
me invite un cilindro de gas, ¿verdad? Porque así son las mamás. No, a veces no nos dicen lo que quieren, sino la necesidad, ¿no? No he cenado, dice la mamá, ¿no? Si el hijo le dice, bueno, que descanses, no escuchó bien, ¿verdad? Pero la madre de Jesús no le está diciendo que le haga un milagro, simplemente le está externando una necesidad. Jesús, hermano, se dirige a María diciéndole que su hora no ha llegado, ¿sí? Y además, hermanos, Jesús lo hace a través de una palabra que a nosotros nos parece un poco extraña. Le dice mujer, ¿sí? Esto es importante, hermanos, porque no hay un paralelo en la Biblia en donde nosotros veamos que un hijo se dirigía así a su mamá, ¿sí? Jesús no está diciendo tú no eres mi mamá o tú no me mandas, por ejemplo, pero está diciendo mujer. También quiero que sepan, hermanos, que esta palabra mujer pues no es una grosería, no está hablándole feo, le está hablando con respeto, ¿sí? Es como cuando nosotros decimos doñita, ¿sí? No estamos faltando el respeto, estamos hablando de manera educada, ¿no? Tal vez no sabemos su nombre o no queremos errar, decimos doñita, ¿no? Entonces aquí está haciendo esto Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? Le está diciendo, ¿por qué me lo cuentas? Más o menos, esa sería la traducción un poquito más entendible para nosotros. ¿Por qué me lo cuentas? Mi hora no ha llegado. ¿Cuál era la hora de Jesús, hermanos? Esto va a ser muy importante en todo este evangelio. Jesús está hablando de la hora de su gloria. Alguien, por favor, que me ayude a buscar San Juan, capítulo 17 y versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tú te glorifiques a ti. Ok, gracias. Padre, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Y luego dice, esta hora ha llegado. 17:1. Juan 17:1. Ahora, hermanos, ustedes ya tienen tiempo en la iglesia. ¿En qué contexto está Juan 17:1? ¿Qué va a pasar? Ya va a la cruz. Ya va a la cruz. ¿Ok? Esa es la gloria de Dios, hermanos. Ir a la cruz. Qué diferente para nosotros, los seguidores de Jesús, que la gloria no tiene nada que ver con la humillación. Hay iglesias, hermanos, mega iglesias, que se han hecho relevantes en sus zonas porque en sus cultos hay demostraciones de milagros. Y la gente que se congrega ahí dice, ahí se vio la gloria de Dios. Pero si leemos Juan, nos vamos a dar cuenta que la gloria de Dios no tiene absolutamente nada que ver con milagros, hermanos. La gloria de Dios es la cruz. Y un discípulo de Jesús, un cristiano, lo tiene que tener perfectamente claro en su mente. La gloria de Jesús, la gloria de Dios, es la cruz. Ahí Jesús es glorificado y le da gloria al Padre. Así que Jesús, hermanos, está dándonos a entender a la comunidad que somos nosotros, que Él puede manifestarse con poder en nuestras vidas, pero esa no es su gloria. María le expresa una necesidad, hermanos.
Si a nosotros nos cuesta un poco escuchar esto de este relato, es porque pues no, ya no hacemos las fiestas así, ¿no? Pero que una persona se quedara sin vino en su boda era señal de, como decimos, de mal augurio. O sea, ni siquiera pudo mantener el vino en la boda, menos que te pueda mantener a ti, ¿no? A la esposa. Y era golpear la honra de la persona, ¿sí? Sin embargo, hermanos, Jesús no está interesado, hermanos, en ser un milagrero, ¿sí? Jesús no está interesado en ser un milagrero. Si algún día, hermanos, me ven que yo empiezo a hacer milagros y así viene la gente, córranme de la iglesia. No, hermanos. No vamos a traer gente a la iglesia haciendo milagros, ni poniendo aquí luces que nos apunten, que no está mal, ¿verdad? Si algún día se pone esto, pues no lo vería mal. Pero no es la forma en la que nosotros comunicamos el evangelio, hermanos. No lo pierdan de vista, hermanos, por favor. Que Jesús le esté diciendo a su madre que su hora no ha llegado, es decirle, mi gloria o mi hora está en la cruz. De aquí a la cruz les voy a ir mostrando poco a poco que soy el Hijo de Dios, para que cuando llegue la hora de la cruz y me vean colgado ahí del madero, no digan, este era como cualquier otro, nada más puro hablar. No, de aquí a la cruz hizo milagros. De aquí, ahorita, hoy, en Caná, lo vamos a ver. Pero Jesús está dejando claro desde el primer milagro, que su propósito no es venir a hacer señales y prodigios. Eso es parte de su naturaleza, pero ese no es su propósito. Y la iglesia lo tiene que entender. Todos, yo creo, hoy tenemos en mente a alguien que nos gustaría que Dios cambiara, tocara, sanara. Pero si no lo hace como nosotros queremos, hermanos, ¿no le resta gloria a Dios? ¿Ok? Para que no se me desanimen, hermanos, si ustedes no ven cumplida su señal. Esa no es la señal de Dios. Vamos con la que sigue. Hay algunas similitudes, hermanos, ¿sí? Hay algunas similitudes entre el libro de Génesis y el ministerio de Jesús. El primero, en Juan, es que Juan utiliza la palabra, en el principio era el verbo. Y en Génesis, hermanos, vemos también decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Después vemos a Juan hablarnos de la luz y las tinieblas como parte importante de la creación. Y en el libro de Génesis también vemos que lo primero que hace Dios es crear la luz para separar el día de la noche. Tercero, en el libro de Génesis vemos el relato donde nos dice que el Espíritu estaba sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y también en Juan vemos al Espíritu sobre las aguas, solo que ahora sobre las aguas bautismales. Y el Espíritu se queda sobre Jesús. Y hay 7 días en la creación del Génesis. Y aquí en Juan hay 7 días desde que el Señor Jesús es bautizado. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, quiero hablar de esta parte de Juan, de mujer. Cuando Jesús le dice mujer, también tenemos que tener un paralelismo con el relato de la creación. Ya les dije esto, que no era regaño, sino era respeto. Pero vean ustedes, hermanos, en el relato de la creación es Eva la que hace o la que induce a Adán
al primer acto de maldad, al primer acto de pecado. No le estamos echando la culpa a las mujeres, hermanos. Solo estamos diciendo que en el relato de la creación, porque el relato de la creación no dice que Eva le abrió la boca a Adán y le metió a la manzana. Dice que le dijo, mira, qué sabroso está este fruto. Y Adán lo vio y lo comió. Pero aquí, hermanos, en este relato, en el relato de la boda de Caná, hay otra mujer, que en este caso es la madre de Jesús. Pero ella, hermanos, es la que con sus palabras va a dar paso a la siguiente escena, que es Jesús haciendo su primera señal de gloria. ¿Sí? María no lo obligó. María le cuenta a Jesús una necesidad. María, hermanos, la madre de Jesús, va a formar parte importante de sus discípulos. Cuando Jesús muere, en el relato de Juan, solo hay 2 actores en su muerte. ¿Se acuerdan? La madre de Jesús y el discípulo amado. Solamente, hermanos. Desde aquí, hermanos, por la fe de María, o la madre de Jesús, como dice Juan, se va a manifestar la primera señal de gloria, por su fe. ¿Por qué digo por su fe, hermanos? Porque cuando Jesús le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? No ha llegado mi hora. María se dirige a los siervos de la casa, ¿y qué dice? Hagan todo lo que Él les diga. María tiene fe en que Jesús va a hacer algo, no sabe cómo, pero tiene fe. Y Jesús va a hacer su primer acto de gloria. Con eso vamos a terminar, hermanos. Nos faltaba una diapositiva más, pero lo vamos a resumir ahora. El milagro, hermanos, termina de la siguiente manera. Jesús llega, ve unas tinajas que están con agua. Dice ahí Juan que es agua para el rito de la purificación. Y Jesús transforma esas tinajas en agua. Eran 6 tinajas, cada tinaja más o menos tenía 80 litros de agua. Así que si antes había hecho falta vino, ahora hay vino en abundancia. Lo que Jesús hace, hermanos, nos supera. Ya no tienen vino, tal vez con una tinaja bastaba, hermanos, ¿verdad? Y ya para que se fueran a su casa. Pero Jesús hace algo en abundancia. Y así es la vida en Jesús. Es una vida en abundancia. Pero, hermanos, quiero que no quiten sus ojos de cuál es la gloria del Hijo de Dios. La gloria del Hijo de Dios, hermanos, es la cruz. Quien no esté dispuesto a compartir este camino con el Hijo de Dios, no puede ver la abundancia en su vida. Quien solamente quiera la abundancia para su vida, hermanos, está caminando un camino distinto. No está con Jesús, hermanos. Por eso hacemos tanto énfasis en esto. Porque el propósito de Jesús no era llenarles la boda de vino, hermanos. Era mostrarles la primera señal que apunta hacia su gloria. Y su gloria es la cruz. ¿Ok? Luego nos desanimamos, hermanos. Iba todo bien y tiene meses que todo va mal. ¿Será que este es el camino correcto? Sí, hermanos, sí es el camino correcto. Porque cuando las cosas van bien, nos están apuntando hacia la gloria de Jesús, que es el camino de la cruz. ¿Ok? Por eso decíamos el domingo pasado, el costo de ser discípulos de Jesús es alto.